Trabajo final. Legislación laboral. Aristarco Parra Mosquera. Código 82.360.699. Capítulo 2. Obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Capítulo 3. El salario y sus elementos constitutivos. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 10.203.167. Legislación laboral. 2014. Obligaciones del empleador. Todo el empleador tiene obligaciones que debe cumplir para con sus empleados. Entre estas tenemos: 1. Dar al trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus actividades. 2. Prestar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales. 3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. 4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. 5. Tener respeto a la dignidad personal de trabajador, a sus creencias y sentimientos. 6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. Prohibiciones del empleador. Respeto a los salarios. Pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleador quiera. Aceptar dinero del trabajador, para que se le admita en el trabajo o por otro motivo que se refiera, las condiciones de este. Limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Adoptar el sistema de lista negra para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separan o sean separados del servicio. Autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores que ofenda su dignidad. Obligaciones del empleador. El empleador tiene diferentes tipos de obligaciones, como lo son: afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones, salud, EPS, ARL, riesgos laborales, afiliación a la caja de compensación, firma del contrato de trabajo y entrega de copia al trabajador, abrir carpeta con hoja de vida del trabajador cada vez que se vincula un trabajador. Información sobre accidentes de trabajo, ordenas exámenes médicos, lleva registros de trabajo extra, conceder licencia de maternidad. Cada vez que ocurra el incumplimiento de esta obligación, será sancionado con multas de 5. Salarios 1.051.005, aportar a las entidades de seguridad social las cotizaciones sobre salarios, aportar el 9% de la nómina por conducto de una caja de compensación para cumplir obligaciones con la caja, el SENA y el ICBF. Esta se realiza de forma mensual. Informar al SENA semestralmente sobre variaciones en la nómina para efectos de la cuota de aprendices. Esta se realiza de forma semestral. Lleva registro de vacaciones, expedir el certificado de ingresos y retenciones. Pagar intereses sobre las cesantías liquidadas al 31 de diciembre. Esta se realiza de forma anual. Obligaciones del trabajador. Así como el empleador tiene muchas obligaciones, el trabajador al adquirir un contrato de trabajo tiene unas obligaciones a cumplir. Acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el empleador o sus representantes. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente que sean de naturaleza reservada. Conservar y restituir en buen estado los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Decir al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Prohibiciones del trabajador. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador.
Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Restringir la libertad para trabajar. Usar las herramientas y barra o dotación para fines diferentes a los del objeto contratado. Seguridad social. La seguridad social tiene por objeto garantizar las prestaciones económicas y suficientes para afiliarse al sistema. Debe garantizar además los servicios sociales complementarios que establezca la ley. La afiliación es la fuente de derechos en el régimen de seguridad social. Todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, salvo excepciones legales, deberán estar afiliadas al régimen general de pensiones, bien sea al sistema de ahorro individual, fondos privados o al de prima media con prestación definitiva, ISS, Colpensiones, según escoja el trabajador, así como al régimen contributivo de seguridad social en salud y al de sistema de riesgos laborales. La mora en el pago de las cotizaciones por parte del empleador puede dar lugar igualmente a la imposición de sanciones económicas. Acoso laboral. El mobbing, o acoso laboral, es un comportamiento en donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionándole un riesgo para su salud mental y física de la víctima que con la descalificación, el aislamiento y la restricción de la comunicación como estrategia y si dado el caso el trabajador víctima de acoso renuncia a su trabajo. Etapas del mobbing laboral. Conflicto inicial, diferencia de criterio profesional, cambios en la organización que exigen adaptación o nuevas relaciones cuando hay una persona nueva en el trabajo. Estigmatización, cuando hay conductas hostiles con el acosado frente a los demás, lo cual hace que éste dude de sus propios criterios, tiene falsas explicaciones para sí mismo y para los demás y su sentir es de desconcierto. Intervención, la persona empieza a percibir el trabajo como motivo de sufrimiento psíquico, alteraciones de estado de ánimo, aparecen algunas manifestaciones de agresividad frente a otras personas, ya sea en el trabajo o con la familia. Marginación o expulsión de la persona acosada cursa en dirección de bajos permanentes por salud, retiros permanentes por salud, retiro del trabajo aparentemente voluntario o despido por bajo rendimiento. Según los artículos 2 y 7 de la citada ley, las modalidades de acoso laboral y su respectiva conducta constitutiva de acoso laboral son maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral, desprotección laboral. Reglamentos de trabajo. Los reglamentos de trabajo de las empresas o instituciones deberán fijar mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Comités de convivencia laboral. El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. En el caso de empresas con menos de 20 trabajadores, dicho comité estará conformado por un representante de los trabajadores y un empleador, con sus respectivos suplentes. Aportes para fiscales, SENA, ICBF, aportes a salud. Pago para fiscales. La ley ha establecido como norma general que los empleadores deben realizar aportes por cada uno de sus trabajadores con destino al ICBF, al SENA y a las cajas de compensación familiar, al igual que a salud, pensiones y riesgos profesionales, el salario y sus elementos constitutivos. El salario. La remuneración puede darse en efectivo o en especie. En especie, no puede ser superior al 50% del total del salario y hasta un 30% del salario, salario mínimo más subsidio de transporte, por 30%. Viáticos. Los viáticos pueden ser permanentes o accidentales. Pagos que no constituyen salario, estos los podemos estudiar más a fondo en el artículo 128 CST. Auxilio de transporte. No constituye salarios, pero para el solo efecto de liquidación y prestaciones sociales, deberá incluirse en la base de liquidación. Tipos de salarios existentes. Artículo 145 CST, salario mínimo.
El salario mínimo puede fijarse en pacto o convención colectiva o en fallo arbitral. Artículo 147 CST subrogado por el artículo 8 de la Ley 278 de 1996 que dice: para la fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más tardar el 15 de diciembre. Existen dos tipos de remuneración en materia laboral, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria implica la suma fija o variable que se gana el trabajador y la extraordinaria implica los pagos adicionales como horas extras, dominicales y recargo nocturno. En nuestro país por ley nadie podrá pagar un sueldo menor a 1 S, M, L, V, ya que al hacerlo el empleador se expone a sanciones. En materia laboral el que paga mal paga doble. Salario en especie. Como ya se anotó, el salario puede pactarse en dinero, o parte en dinero y parte en especie. Este último caso se presenta cuando el empleador suministra al trabajador, en parte de pago del salario, vivienda, alimentación, vestuario, vales de alimentación, primas extralegales, auxilios para gasolina, etc. El salario en especie solo pactos no salariales. Es bastante usual que el salario en especie sea usado como un mecanismo de remuneración dentro de los pactos de calificación no salarial, por ejemplo para darle un beneficio de alimentación subsidiado al trabajador. En estos casos, como se reduce la base salarial del trabajador, lo que incide en sus aportes a la seguridad social, es fundamental ver cómo va a compensar ese faltante dentro de su remuneración normal. Ejemplo: al señor Jairo Bedoya se le paga una compensación de $2 millones mensuales, de los cuales el 30%, es decir $600,000, serán entregados a través de vales de alimentación, previo acuerdo para quitarle a esa suma la naturaleza salarial. Lo anterior quiere decir que su base salarial para todos los efectos legales pertinentes ser de $400,000. Obligaciones y prohibiciones. El pago del salario en los términos y oportunidad señalados, es obligación primordial del empleador. El no hacerlo configura una grave violación de la ley y del contrato que puede dar lugar a la terminación unilateral con justa causa por parte del trabajador, circunstancia que genera indemnización a cargo del empleador. El salario se paga por periodos iguales y vencidos acorde con la unidad de tiempo que se haya estipulado. El pago del salario en mercancías, fichas u otros medios semejantes, está prohibido. En principio, toda prestación de servicio debe ser remunerada. Al trabajador no se le puede obligar a renunciar al derecho a percibir un salario como contraprestación por la liquidación del trabajo extra o suplementario. El trabajo extra es el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede de la máxima legal. Esta labor se debe autorizar previamente y tiene una retribución especial según sea diurna o nocturna. Tasas y liquidación de recargos. Los recargos son más altos para el trabajo extranocturno que para el extradiurno. El trabajo extradiurno se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El trabajo extranocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. La nómina es un documento de contabilidad manual que consiste en una relación nominal de cada una de las personas o trabajadores que presten servicios en las empresas, ya sean devengados o descuentos en una relación laboral, deben percibir haberes. En la nómina va escrito los nombres de los trabajadores en una oficina, el sueldo de cada persona, las prestaciones y deducciones que la empresa les hace. Su procedimiento consiste en determinar el valor bruto devengado por cada trabajador, efectuar las deducciones, calcular el valor neto a pagar, preparar los cheques de pago y mantener un registro individual de lo devengado por cada empleado. Conclusiones. El proceso de formación de la materia legislación laboral fue un proceso muy productivo y demasiado constructivo, con mucha parte teórica, como debe ser debido a todas las normas jurídicas en cuanto a lo laboral que existen en nuestro país. Fue un proceso en el que hubo mucho aprendizaje práctico, que me permitió adquirir mucha destreza en las liquidaciones de nómina, prestaciones sociales y demás. El haber cursado la materia legislación laboral ha sido de gran importancia para mi proceso de formación laboral, lo cual me ha permitido tener destrezas en aspectos muy importantes de las normas y leyes laborales de mi país. Recomendación. Recomiendo a todos mis compañeros no dejar aquí todos los conocimientos adquiridos en este periodo educativo,